Buenas tardes, soy Wilfredo Aguilar, trayéndoles el mensaje del día, la palabra del día. Vamos a hablar un poco acerca de lo que es llevar la imagen de Jesucristo. La Biblia dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. El que está en Cristo. Ahora llevamos la imagen de Dios, la imagen de Jesús en nosotros. Hay un pasaje que me llama la atención, porque antes no llevábamos la imagen de Dios, de Jesús. Antes llevábamos la imagen de Adán, y esa imagen es terrenal. Cuando la Biblia habla de carne y sangre, se está refiriendo a un origen terrenal. Nosotros llevamos esa imagen, pero ahora en Cristo, ahora llevamos la imagen de Jesús, que es una bendición. Y de eso quiero hablar ahora. Ayer estaba leyendo la pasión, la traducción de la pasión en inglés, y en 1 Corintios 15:47 habla que nosotros, que la imagen de Cristo es del cielo, y había una nota de ese versículo, y leí la nota, y cuando leí la nota me llamó la atención, porque pude ver, no lo había visto antes, de que esos versículos, cuando Pablo habla de Adán y Cristo, está Pablo hablando de dos originales, que para Dios solo hay dos originales, y que todos nosotros somos copia del original de Adán, que es Adán, o del original, que es Jesús. Pero solo esos dos originales cuentan para Dios. Entonces cada copia es tratado conforme a su original. Si del mundo tiene la imagen de Adán, va a ser tratado como Adán. Pero si nosotros llevamos la imagen de Jesús, seremos tratados como la imagen de Jesús. Entonces pensé que era algo novedoso, pero después, ya que pude leer ese comentario, esa nota, abrió mis ojos, y pude ver que ese era el contraste de que Pablo está hablando de entre Adán y Eva, Adán y Jesús, que el primer Adán llegamos a ser vivientes, pero por el segundo Adán, que es Cristo, ahora este Adán es un espíritu vivificante. Y eso me llamó la atención, y cuando lo leí, que ese es el versículo que vamos a leer ahora, dice: y así como hemos llevado la imagen de aquel hombre terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. 1 Corintios 15:49. Así como hemos llevado la imagen de aquel hombre terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. Llevamos la imagen. Cuando es interesante, que cuando porque más adelante lo vamos a leer, yo me preguntaba cómo es que los saduceos no creían en la resurrección, si eran las personas que estaban a cargo del templo, eran las personas que ministraban el lugar santísimo, que tenían experiencia con ángeles, y en sí eran, supuestamente tendrían que ser eran personas espirituales. ¿Por qué es que ellos no creían en la resurrección de los muertos? Y después me puse a ver que la iglesia de los Corintios, a pesar de que tenían que eran carnales, hay unos que eran carnales, pero había una manifestación del Espíritu. Tenían manifestación del Espíritu, se movían en los dones del Espíritu Santo, y sin embargo, en una parte, Pablo les dice: ¿por qué es que no creen en la resurrección de los muertos? De seguro a alguien les habló, o les metió la idea de que los muertos no resucitan. Entonces ellos no creían en la resurrección de los muertos. Entonces Pablo les dice: si ustedes no creen en la resurrección de los muertos, su fe es en vano. Su fe en Cristo es en vano, porque quiere decir que Jesús no resucitó. Entonces están creyendo de por gusto.
Mejor comamos y bebamos que mañana moriremos. Entonces Pablo les recrimina eso de por qué no creen en la resurrección. Y entonces la idea es de que hay dos fuentes. Una que es terrenal y una que es celestial. Y cuando la palabra de Dios dice que nosotros estamos en Cristo, es porque Dios nos ha colocado en Jesús, en la imagen de su Hijo. Entonces estamos siendo hechos a la imagen de su Hijo. Entonces estamos cargando con la imagen de Jesucristo. Y eso es buenas noticias. Eso son buenas noticias para nosotros. Eso son buenas noticias porque nuestro final no va a ser como el de las copias de Adán. Nuestro final será mejor. Dice Pablo, vamos a leer en el mismo capítulo, versículos después, porque Pablo empieza a hablar de diferentes cosas como la transfiguración de los cuerpos siendo mortales vistiéndose a inmortalidad, y empieza a hablar de cómo las cosas incorruptibles se convierten en corruptibles, los cuerpos por el original, que es Cristo, por la imagen de Cristo. Nosotros como copias vamos a ser partícipes de la imagen de Cristo. Entonces dice la victoria sobre la muerte. Entonces en el versículo 50 sigue. Acuérdense que Pablo está hablando de la diferencia entre la imagen de Adán, que es terrenal, y la imagen de Jesús, que viene directo del cielo. Y entonces con ese pensamiento, leemos el versículo 50 y dice: y esto os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe heredará lo incorruptible. O sea, si tú permaneces como copia del original, de que es Adán, como es terrenal, dice, no podrá heredar el reino de los cielos. O sea, porque esa copia no hereda. Inclusive a esa copia se le fue dada la ley. Se le fue dada la ley de Moisés, la ley de Dios. Y más adelante vamos a ver las consecuencias de ese origen, de esa copia, de ese original, que es Adán. Dice versículo 51 del capítulo 15 de Corintios: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está, sepulcro, tu aguijón? El aguijón es la muerte, de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. La ley de Dios es para el hombre terrenal, para el hombre físico. La ley de Dios trae orden en un caos. Pero ahora en Cristo, la ley de Dios es interna. Está escrita en nuestros corazones, en nuestras mentes. Pero la ley de Dios fue dada para el hombre físico. No podemos jactarnos de estar cumpliendo la ley, o de que Dios nos justifica por medio de la ley, porque caemos de la gracia, caemos de la imagen del segundo Adán. Entonces la primera imagen de Adán, que es la ley, no es algo que te va a llevar, te va a dar victoria. ¿Por qué? Porque dice que
que el poder de la muerte, o sea que es básicamente lo que le espera a todas las personas que son copias de Adán. El poder de la muerte es la muerte. El poder de la muerte dice que es el pecado. El pecado le da poder a la muerte. Entonces la muerte mata, la muerte tiene un aguijón y la muerte puede matar. ¿Por qué? Porque el pecado le da el poder. Ahora, si no hay pecado, no hay poder. No hay poder de la muerte. La muerte no te puede matar. Entonces si la muerte mata, es porque hay pecado. Entonces eso le da el poder a la muerte para poder matar. Ahora, el poder del pecado, el pecado tiene una fuente. Entonces la muerte, el poder de la fuente del poder de la muerte es el pecado. Ahora, el pecado en sí no tiene poder a menos que alguien se lo dé. Entonces, ¿qué es lo que le da el poder al pecado? El poder del pecado es la ley de Dios, la ley de Moisés. Si la ley de Moisés, la ley de Dios, no le suple poder al pecado, el pecado no tiene poder. Y si el pecado no tiene poder, la muerte no tiene poder. Entonces la cadena se va acabando. O sea, lo que le suple el poder se termina. Entonces, si quitas el pecado, se termina la muerte. Si quitas la ley, se termina el pecado. Entonces el primer Adán funcionaba en ese aspecto. Pero el segundo Adán devoró la muerte. ¿Por qué? Porque ya el pecado no tenía poder sobre él. Entonces Jesús entregó su cuerpo para liberarnos a nosotros de esa imagen de Adán, de ese sistema terrenal, de ese sistema de carne y sangre. Y cuando dio su cuerpo, nos liberta de ese sistema y morimos en él. Esa es la parte clave. Morimos por el cuerpo de Cristo. Y ahora por su sangre somos justificados. Estamos en un buen estatus con Dios. Somos santificados. Somos encontrados en lo correcto por su sangre. Entonces ahora, una vez que sucede eso, que empezamos a creer en eso, ya no llevamos la imagen de Adán. La imagen ahora tenemos la imagen de Cristo. Ahora nuestro original es Cristo. Por eso es que dice, pongan sus pensamientos, busquen las cosas de arriba, no se envuelvan en las cosas de abajo. Y ahora es tan fácil involucrarse en los pensamientos de abajo, con el Facebook y con todas las cosas que hay. Inmediatamente uno quita la vista de las cosas celestiales, de las cosas de la palabra de Dios, y empieza a enfocarse en las cosas terrenales, en las noticias que están habiendo, injusticias, muertes, pandemias, lo que sea que esté sucediendo en el mundo. ¿Por qué? Porque eso es terrenal. Pero nosotros debemos de estar enfocados en la nueva imagen, que es Cristo, que es Jesús, que esa es la imagen que llevamos, que estamos cargando ahora. Dos fuentes. Entonces hay dos fuentes principales. Yo ayer estaba, aparte de que estaba viendo esto de los dos originales, uno que es Adán y otro que es Cristo, es Jesús. Decía esta traducción, la nota en esta traducción, y pude ver cómo si es lo que ese capítulo 15 está hablando, de la diferencia entre los dos originales, y que todos nosotros somos copias sea de uno o del otro. Pero ahora entonces, leyendo eso, y también me gusta un programa que se llama Logos. Es un programa gratis, pero también puede uno comprar, y le dan a uno mucho material cristiano, Biblias, comentarios, etcétera. Y entonces en el programa básico que tengo, hay un estudio de la Biblia que se llama CSB, y en ese estudio, con el programa puedo linkear una Biblia
con el estudio. Entonces, si estoy leyendo Lucas 1, el estudio y las notas se van a sincronizar y voy a poder leer comentario o la nota de ese pasaje. Entonces este CSB tiene palabras en griego y las amplifica, las explica, y también tiene palabras en hebreo. Entonces había una palabra en hebreo, ya leí las palabras en griego, ahorita estoy leyendo las palabras en hebreo. Y hay una palabra en hebreo que me llamó la atención, que se llama chespa, algo así. Y esta palabra significa pensamiento. Entonces busqué en YouTube a ver si alguien expandía más en esa palabra. Encontré un video de un hermano en África o en otra parte del mundo donde habla de esa palabra de lo que es un pensamiento. Y el hermano decía, hay dos fuentes de donde vienen los pensamientos. Él sugiere que en nosotros no hay un origen de pensamientos, pero aquí está la clave, en de que la fuente de nuestros pensamientos pueden ser del cielo o pueden ser terrenales. Entonces yo podía ver de que tiene razón en lo que le estaba explicando, porque me viene a la memoria el pasaje donde Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, Pedro, bienaventurado, porque eso no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Entonces ese pensamiento que Pedro confesó le vino del cielo. La fuente de ese pensamiento era del cielo. Ahora, momentos después, Jesús dice que va a ir a la cruz, y Pedro lo hace a un lado y lo empieza a reprender de que eso nunca le suceda, que no vaya a la cruz. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Ahora había otra fuente, y esta fuente no era del cielo de pensamientos. Esta fuente venía de lo terrenal. Por eso Jesús le dice, porque tú estás pensando como los hombres, o sea, tu pensamiento es terrenal. Entonces cuando el pensamiento de Pedro venía de lo terrenal, ya era otra fuente, ya no era la fuente misma que le reveló, era la fuente de terrenal. Y la terrenal está asociado con el ambiente espiritual, con diablos, demonios, con todo lo que es básicamente lo caído. Entonces no es una buena fuente. Entonces por eso es que cuando vemos noticias, cuando vemos o los vecinos o las personas que nos conocen nos cuentan las noticias o lo que sea, son fuentes terrenales, que no están inspirándose en lo celestial. No viene de lo celestial, viene de lo terrenal. Entonces este hermano hablaba de eso, de esa palabra judía, de que es el pensamiento. Entonces basado en esos pensamientos, podemos ver de que hay pensamientos que vienen de lo terrenal y hay pensamientos que vienen de lo celestial. Entonces la ley de Moisés, la ley de Dios, no es de origen celestial, es para lo terrenal, para donde está la maldad, en lo terrenal, pero no es de origen celestial. Entonces la ley de Moisés, entonces por eso dice que la ley da el poder al pecado y el pecado da el poder a la muerte. ¿Por qué? Porque esa es la destrucción que viene para el Hijo, para las copias, la descendencia del original de Adán. Pero para nosotros que tenemos la imagen de Cristo, que cargamos con la imagen de Cristo, no nos pertenece la destrucción, sino nos pertenece la gloria de Jesús, la gloria de Cristo. Entonces ya no vamos a cargar con la imagen de Adán,
sino vamos a cargar con la imagen de Cristo y vamos a ver su gloria. Porque dice que el segundo Adán es un espíritu vivificante. Entonces nuestra fortaleza no está en la ley, sino nuestra fortaleza está en el Espíritu y en el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Jesús, que mora en nosotros y nos cambia, nos transforma a la imagen de Jesús, no de Adán, a la imagen de Jesús. ¿Por qué? Porque esa es nuestra nueva imagen. Por eso dice la Biblia, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque tenemos otra imagen. Tenemos la imagen de Jesús, la cual es el Espíritu de Dios está trabajando y no tienes que tener paciencia y alinearte con esa nueva imagen que es la inmortal, la imagen de vida y vida en abundancia. Así que esa es tu nueva imagen. Eso es lo que deseaba transmitirte ahora, que ya no estás bajo la imagen de Adán, ahora estás bajo la imagen de Jesucristo. Eso es todo por el día de hoy. Que Dios te bendiga. Y si estás, acuérdate siempre, si estás en Facebook, hazle like a los videos, compártelos, hazle like a nuestra página para que estés atento a lo que ocurre en nuestra página. Y si estás en YouTube, suscríbete al canal. Hazle like a los videos. Suscríbete al canal para que también estés atento a los videos que subo. Así que eso es todo por el día de hoy. Dios te bendiga, te miro mañana. Bye.